Rosario en llamas. Levanta tu voz y dile: sopla sobre mi rúa. El fuego que fluye en Colombia. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pide ese fuego! ¡Recíbelo! ¡Tócalas ahora! ¡Levanta las manos! El río de este avivamiento. ¡Eso! Santo, ¡Avivamiento está el poder de trayendo Dios su gloria ahora! sobre nuestras vidas. Ahora en Rosario. Él te va a llenar de nuevo. Con los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez del Avivamiento de Bogotá. Quiero que esos ríos corran por mi interior. En el Centro de Convenciones Metropolitano Rosario. Oirán todo el bien que Dios va a hacer contigo. Martes 14 de octubre a las 8 de la noche. Servicio para pastores y líderes. Miércoles 15 de octubre a las 8 de la noche. Servicio de avivamiento y milagros. Mayores informes, más 549-1121-55-8899 o escríbenos al avivamientoeventos@gmail.com. Rosario en llamas. Buenos días, que Dios los bendiga riquísimamente. Como les digo cada mañana, que la bendición de Dios esté sobre la vida de todos ustedes. Y hay un sentir muy grande, un deseo muy grande que tenemos en nuestro corazón, y es ver realidades cambiadas. Creo con todo mi corazón y me alegra mucho cuando a fin del año pasado recibimos esta palabra que Dios mudará nuestros tiempos. Lo creo con todo mi corazón, que vienen tiempos nuevos de parte de Dios, que vienen de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, que Dios va a mudar nuestras realidades. Él va a mudar tus realidades. Lo creo con todo mi corazón. Y es por eso que estamos proclamando estos temas, que le hablamos acerca del orar. Ayer le hablamos acerca de ir por desafíos, de animarnos a ir por conquistas. Y hoy quiero tocar este tercer tema o esta tercer clave que nos ayuda o para poder cambiar nuestras realidades. Así que te pido que oremos juntos por el devocional de hoy y por la palabra del día de hoy. Padre, yo te doy gracias por este tiempo devocional, por esta palabra que vamos a compartir, y te pedimos que lo que hoy hablemos no se pierda, Señor, sino que dé mucho fruto tu palabra, y que podamos poner por obra, Señor, principios de vida, principios de conducta, principios de fe, para avanzar y crecer en todo lo que es tu voluntad, para ir por nuevas realidades. Te lo pido en el nombre de Jesús, te doy las gracias y te digo amén y amén. Bien, el libro de Génesis capítulo 26, y vamos a leer los versículos del 1 al 3 y después el versículo 12, pero Génesis del 1 al 3, capítulo 26 dice así: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y el versículo 12 dice: Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año al 100 y le bendijo Jehová. Ese año Isaac se hizo más poderoso que toda la nación, que todo el pueblo de Gerar, donde él vivía. ¿Cuál fue la clave para cambiar tanto sus realidades, de pasar de una época de hambre que afectaba a todos, a convertirse en más poderoso que la nación donde estaba? ¿Cuál fue la clave? La obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de crear realidades. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, el poder de la palabra de Dios, el poder de ser obedientes a la palabra de Dios. Y quiero hablar con esto porque Isaac se dejó guiar por Dios. Él entendió, él escuchó y él obedeció la palabra que Dios le estaba hablando específicamente para un momento
específico. Qué bueno es entender esto, que cuando caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra tiene poder para crear realidades. De hecho, la palabra de Dios viene para crear realidades. Les doy otro ejemplo. Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y al final del capítulo 1 dice que la tierra quedó buena en gran manera. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para esa gran transformación? Su palabra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, después dice: sepárese la luz de las tinieblas, y después separó lo seco de las aguas, y después dio la orden que el agua produzca y que la tierra produzca, y toda esa obra de Dios basada en la palabra de Dios. Otro ejemplo que tenemos es cuando Dios utiliza la visión del valle de los huesos secos y manda al hombre de Dios, al profeta de Dios, a que profetice sobre ese valle de huesos secos. Y ese valle de huesos secos terminó convirtiéndose en un ejército grande, un ejército de Dios. La palabra de Dios, y quiero hablar con esto, la palabra obedecida, la palabra orada, la palabra declarada. Cuando la palabra es de Dios, tiene poder para cambiar realidades, para traer nuevas realidades a nuestra vida. Por eso, cuando yo tomo un principio bíblico y lo pongo por obra, ese principio es justamente eso. Un principio es el primer estado de una cosa. Yo sé que cuando pongo en práctica un principio, ese principio va a traer un resultado, una consecuencia. Les doy un ejemplo. Vamos a ver que en un hogar hay problemas o hay discusión. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, ellos discutían, se peleaban y esos momentos, ¿no? Vio que hay momentos que parece que se pelean a cada rato. Bueno, yo me acuerdo que tomamos una palabra con la pastora y les enseñamos que como quería que los hombres nos trataran a nosotros, así debíamos nosotros tratarlos a ellos. Entonces hicimos como una ley: trata al otro como te gustaría que te traten a vos. Como vos querés que te traten a vos, trata al otro. Si a vos no te gusta que te griten, no grites. Si a vos no te gusta que te digan cosas que ofenden, no ofendas. Si a vos no te gusta que te hablen mal, no hables mal. Y ese principio puesto en práctica empieza a crear un ambiente diferente en el hogar y entre las personas. Esa es una manera de generar realidades diferentes por medio de la palabra. Acá Isaac hizo otra cosa: obedeció la palabra que escuchó de parte de Dios. Es como cuando yo voy a una reunión y en una prédica parece que Dios me está hablando a mí y me da una palabra. Esa palabra, cuando yo la llevo a la práctica, cuando la empiezo a implementar en mi vida, esa palabra va a crear realidades, porque la palabra viene a mi vida para dar frutos en mi vida. ¿Cuándo más la palabra crea realidades? Cuando la declaro, cuando la oro, cuando la confieso sobre mi realidad, cuando estoy pasando por una enfermedad y empiezo a orar conforme a la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros sanados, y yo declaro la sanidad sobre mi cuerpo por tus llagas. Cuando estamos pasando una lucha económica y pedimos o declaramos la palabra: tú eres mi proveedor. Ahora que estamos en tiempos de siembra, le pedimos semilla: Señor, dame la semilla. Declarar, orar sobre la palabra, conforme a la palabra de Dios, crea realidades en nuestras vidas. Quiero, Iglesia, dejarte esto: si queremos ver realidades diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Yo no puedo obrar siempre de la misma manera, confesar siempre las mismas cosas, orar siempre, digamos, sin tener en cuenta la palabra, y pretender hacer lo mismo siempre y querer tener resultados distintos. No va a suceder. Yo necesito ser renovado por la palabra, renovado en mi conducta, renovado en mi pensamiento, renovado aún en mis palabras, en mi oración, renovado. Esa renovación, la palabra de Dios tiene poder para cambiar realidades, para traer a mi vida realidades nuevas. ¿Qué necesitamos? Ser obedientes. ¿Qué necesitamos? Ponerla por obra. Ese fue el consejo a Josué, un conquistador, que de día y de noche meditara
en esa palabra de la ley, para que guardes, le dijo Dios, y para que hagas conforme a todo lo que ahí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que seamos un pueblo de la palabra, que cree, que vive, que aplica, que ora la palabra de Dios. Vamos a pedirle juntos a Dios por esta realidad. Padre, yo te doy gracias y te pido que nos ayudes a ser personas de la palabra, que empiezan a poner por obra la palabra en sus vidas, en sus accionar, aún en nuestro vocabulario, aun que nuestro pensamiento sea lleno de tu palabra, que podamos orar conforme a tu palabra, caminar, Señor, y que nuevas realidades vengan a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, te doy gracias y te digo amén y amén. Que Dios te bendiga muy, muy ricamente. Nos vemos mañana en un nuevo devocional. Bendiciones. Silencio, habla mi oído. Quiero escuchar tu voz. Dime palabras que no han subido a otro corazón. Y sé que tú cerca estás cuando inclino mi alma. No puedo descansar si no estás junto a mí. Solamente a ti, tuyo es mi corazón, amado mío, pertenezco a ti, toma todo de mí, dueño de mi corazón, mi fiel amigo. Amado mío, pertenezco a ti, toma todo de mí, dueño de mi corazón, mi fiel amigo.